Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. ¿Verdad? Es que ya estoy acostumbrado a trabajar, todavía son días, sí señor, 11 de la mañana. Buenas tardes mis queridos educandos, hoy estamos a 1 de julio del 2020, hoy vamos a trabajar la clase de geometría y estadística correspondiente al segundo periodo. Entonces, bienvenidos, voy a comenzar con una temática. A ver que no me está funcionando el... No me está queriendo funcionar esto. Admitir. Ahora sí. Que no me estaba funcionando mi tablero. Ahora sí. Listo, compañeros, estoy grabando. Por favor, apaguen los micrófonos para que empiece la explicación. Vamos a hablar de ángulos entre paralelas cuando hay una transversal. Entonces, por favor apaguen, nuevamente les digo, por favor apaguen los micrófonos. Perfecto, ahora sí. Muy bien, vamos a hablar entonces de algunos ángulos. Primero, ángulos opuestos por el vértice. Entonces, vamos a ponerle números para que todo, vamos a decir que este ángulo sea 1, todo este ángulo sea 2, todo este ángulo sea 3, 4, este correspondientemente sería el 5, este sería el 6, el 7 y el 8. Simplemente numeré los ángulos. Entonces, ahora vamos a representar cuáles son los opuestos, cuáles son los opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son en este caso los que comparten los mismos lados, las prolongaciones de los lados. Por ejemplo, como podemos ver aquí, el 1 y el 3. El 1 y el 3 son opuestos por el vértice. A su vez, también el 2 y el 4. Observe que el 2 y el 4 son opuestos por el vértice. Veamos acá en este otro punto. El 5 y el 7 son opuestos por el vértice. Y el 8 y el 6 y el 8 son opuestos por el vértice. Siempre todos estos ángulos miden o tienen, son congruentes. Entonces, si aquí miden 42, aquí tienen que medir 42 grados. Entonces, por ahora, eso es lo que podemos identificar porque no sabemos nada de estos. Entonces, ahora vamos a hablar de los alternos internos, alternos externos. Entonces, vamos a encontrar siempre, voy a hacer aquí un ejemplo. Tenemos unas paralelas y entre esas paralelas hay una transversal. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a encontrar una zona que es interior, parte ángulos internos, y vamos a encontrar otra que son los ángulos externos. Entonces, es para que identifiquemos. Y a su vez, vamos a encontrar unos ángulos que están en el mismo lado, que los vamos a llamar colaterales. ¿Listo? Y lo vamos a llamar, y van a ver ángulos alternos que están en un lado y otro lado de la recta transversal. Observemos entonces. Ángulos opuestos por el vértice, 1 y 3, 2 y 4, 5 y 7 y 6 y 8. Ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los ángulos que están primero uno a ambos lados, por ejemplo el 5 y el 5 y el 3 y el 4 y el 6. Entonces ángulos alternos internos, primero son los de adentro. Y son los internos y alternos, o sea que están a un lado y a otro lado. 4 y 6, 3 y 5. Entonces, 3 y 5 y 4 y 6. Estos ángulos, 3 y 5 y 4 y 6, también son congruentes. Entonces, quiere decir que si este mide 42, este también tiene que medir 42 grados. Y como es opuesto por el vértice, este también tiene que medir 32 grados. Pero hasta ahí sigamos. Ángulos... es de la tilde, ángulos alternos externos. Entonces, son también alternos, pero son los de afuera.
Entonces, los alternos, o sea, el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Entonces, el 1 con el 7 y el 2 con el 8. El 2 y el 8 son alternos externos. Estos alternos externos también son congruentes, pero ahorita vamos a ver, entonces, me faltó ver los correspondientes. Los ángulos correspondientes. Son los que están ubicados en la misma posición. Por ejemplo, el 1 y el 5, el 4 y el 8, el 2 y el 6, el 3 y el 7. Entonces aquí, 1 y 5. 1 y 5, 4 y 8, 2 y 6, y 3 y 7. Esos son ángulos correspondientes. Todos los ángulos correspondientes también son, miden lo mismo, son congruentes. Recuerden también esta condición, si yo tengo, ¿qué es lo que es un ángulo llano? Si yo tengo por aquí por ejemplo, 60, recuerden que el otro que hace falta tiene que, los dos tienen que sumar 180, entonces este debe valer 120 y así sucesivamente. Entonces, si este vale 42, a 180 le restamos 42 y me queda 138. Entonces quiere decir que este ángulo de acá mide 138, perfecto. Y por opuestos por el vértice, entonces también va a valer 138 grados. Y a su vez, entonces, correspondientes, este va a valer 138 grados, y por opuestos por el vértice, este va a valer siempre 138 grados. Además, hay otros. Por ejemplo, los ángulos internos. Entonces, lo voy a tratar de hacer por aquí. Ángulos colaterales internos, perdón. Control Z. O sea, colaterales quiere decir que están en el mismo lado. Colaterales internos. ¿Cuáles son los ángulos colaterales internos? Entonces, son el 42 y el 4 y el 5, y el 3 y el 6. El 3 y el 6. Recuerde que son en parejitas. Y ángulos colaterales externos. Ángulos colaterales externos. Son los ángulos, entonces, que están en el mismo lado, que son colaterales, y externos son los de afuera. Entonces serían el 1 y el 8, y el 2 y el 7. 1 y 8, 2 y 7. Listo. Entonces, este sería, pues, ahí ya resumiéndole la primera parte de la tarea. Yo lo que le propongo, ahora sí, con base en esta explicación, es que usted vaya y resuelva el segundo punto. Aquí yo lo tengo planteado. Algunas personas incluso ya lo entregaron. Voy a cerrar esta ventana. Editor de capa, editor de capa. Y voy a dejar propuesto para ustedes esto. Entonces, me deben determinar los mismos ángulos, todos. Ángulos internos, alternos internos. O sea, para eso quedó el video, para que vuelvan a repetir. Y cada uno de los ángulos que yo expliqué, me lo representen en este otro y me determinen el valor de cada uno. Ahora, por último, eso lo vamos para lo de estadística. Es muy simple. Esto es como replicar lo que hemos hecho en clase. Vamos a hacer una investigación en casa. Pregúntale a las personas con las que convives cualquier situación. Por ejemplo, ¿cuántos vasos de agua se toma al día? ¿O cuántas horas se pasa en internet o viendo televisión? Simplemente planteen una pregunta. La escriben en el cuaderno. Le realiza una lista de datos, mínimo de 10 personas, y lo representa. Eso, es que por eso, como esto es tan fácil, la mayoría ya lo entregaron. Sí, felicitaciones. Yo sé, eso, felicitaciones a los que ya lo han hecho, que han sido, no, es que de hecho tengo que felicitarlos personalmente, porque hay unos muchachos que han estado muy pendientes de las tareas y de hecho esta tarea ya la han presentado, pero yo no me podía quedar así. Ay, bueno, y los que no la han hecho, que tengan una explicación. Entonces, esas dos tareitas van a ser parte del segundo periodo, además de los indicadores de logro de geometría y estadística. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, profe.
Listo, entonces va a pausar la grabación para montarla en YouTube para que todos sepan